Hola amigos de Español Auténtico. Hoy os voy a hablar de 3 palabras para expresar el mismo concepto. Y como siempre en Español Auténtico hablamos de cosas que corresponden en principio y a ser posible a temas de actualidad y utilizando expresiones y vocabulario que utilizaría cualquier hispanohablante en una situación real. Por eso es Español Auténtico, ¿vale? No es el español que podréis escuchar en cursos de idiomas, en cursos de español, con conversaciones, diálogos o monólogos pregrabados sin ningún tipo de sentido con la realidad, sin ningún tipo de conexión con la realidad. Yo siempre intento que mis podcasts se correspondan con una locución en español, de forma pausada y tratando un tema real de actualidad que podáis escuchar repetidas veces, porque ese es uno de los lemas o condiciones de Español Auténtico, la repetición, y podáis mejorar vuestro español escuchando, insisto, un tema, noticia de actualidad y el vocabulario y expresiones asociadas. Vale, pues las 3 palabras que os voy a contar hoy, insisto, hacen referencia al mismo concepto, ¿vale? Tiene un significado parecido. Las palabras son independencia, emancipación y escisión. Vale, si seguís un poco la actualidad de mi país, España, quizás estaréis al tanto, ¿vale? Estar al tanto también es otra expresión que se ha colado aquí, aunque no lo pretendía, que significa ser consciente de, ¿vale? Tener conocimiento de, saber, ¿no? Conocer una situación o un hecho. Pues estaréis al tanto de la posible consulta por la independencia de una región de mi país, que es Cataluña, que seguro que conocéis, cuya capital es Barcelona. Ciertos partidos políticos de esta región, ¿vale? Que en España se llama comunidad autónoma, región con un gobierno autónomo, un gobierno propio, ¿vale? En España tenemos 17 comunidades autónomas, cada una tiene su gobierno propio, ¿vale? Y se llaman autonómicas, comunidades autonómicas, porque tienen un gobierno autónomo, bastante autónomo del gobierno central, ¿no? El gobierno del Estado. Bueno, pues ciertos partidos políticos de esta comunidad autónoma abogan, ¿vale? Otra palabra que se ha colado, abogan, es decir, defienden, son pro una consulta por la independencia, una consulta votando todos los habitantes de esa región, lo que también se conoce, lo que también se llama como referéndum, ¿vale? Está seguro que es una palabra que os suena un poquito más porque es una palabra de origen latino, del latín, ¿vale? Incluso el acabado indica que es una palabra que se ha copiado prácticamente literalmente del latín, ¿vale? La lengua antigua hablada en el centro de Europa pues hace ya varios cientos o miles de años. Bueno, pues como decía, ciertos partidos políticos abogan, defienden, son pro una consulta, un referéndum en el que se preguntaría a los habitantes de Cataluña, es decir, los catalanes, si desean o no que Cataluña sea un país independiente. Vale, esto también os sonará, quizás incluso más todavía, creo que no he empezado con el mejor de los ejemplos, aunque el ejemplo de mi país evidentemente no es un mal ejemplo, porque es algo que se va a dar próximamente, es un tema de discusión muy vivo, que seguro que sois conscientes de él de alguna o de otra manera, pero creo que seréis más conscientes o estaréis más al tanto de el referéndum por independencia de Escocia, ¿vale? Este referéndum está teniendo lugar hoy, ¿vale? Hoy jueves 18 de diciembre se está preguntando, 18 de septiembre, se está preguntando a los escoceses si desean o no seguir unidos al Reino Unido, valga la redundancia.
¿vale? Esta otra expresión que no tenía planeado, pero como veis, esto es español auténtico. Son expresiones que utilizaría cualquier español en una conversación muy parecida a la que yo estoy siguiendo ahora. Bueno, no es una conversación, es un monólogo, pero es un tema que se podría hablar perfectamente pues en cualquier conversación de índole formal o informal, ¿vale? Esto que os estoy contando, pues como estoy hablando un poquito de política, pues evidentemente tendría más cabida, tendría más sentido en un entorno formal, pero creo que no estoy siendo demasiado formal, ¿vale? Estoy hablándoos como hablaría cualquier amigo, ¿vale? Bueno, pues como decías, ahora mismo hay un referéndum en Escocia y están decidiendo los escoceses si desean o no permanecer unidos al Reino Unido, ¿vale? Y cuando he dicho, perdón, valga la redundancia se utiliza cuando se va o se ha repetido una palabra hace poco, ¿vale? Entonces, como queda un poco mal, ¿vale? Se produce una cacofonía, ¿vale? Esta palabra sí que es un poco complicada y no usada muy habitualmente, lo reconozco, pero cuando nos vemos obligados a repetir dos veces una palabra, en este caso he dicho Reino Unido y permanecer unido, pues valga la redundancia, es una expresión afable, amable, educada, para dejar claro que somos conscientes de que hemos repetido una palabra y que somos conscientes de que no queda muy bien en el discurso repetir palabras seguidas, y que por favor pedimos a nuestro interlocutor, a nuestro escuchante, a nuestro amigo, ¿vale? O público, que por favor nos disculpe, ¿no? Entonces yo os pido disculpas porque he repetido dos veces la palabra unido, ¿vale? Que tampoco es tan grave, ¿no? Bueno, entonces el Reino Unido los Escocia está decidiendo si permanecen unidos al Reino Unido, valga la redundancia, y quién sabe, mañana por la mañana, a lo mejor cuando escuchéis este podcast, pues ya sabréis, ya conoceremos el resultado de este referéndum, ¿vale? Yo no os digo ni lo que espero ni lo que no espero, porque esto no es un podcast de política. Deseo que sea lo mejor para todos, ¿vale? Pero es inevitable que estos partidos políticos o estos movimientos o fuerzas políticas catalanas que defienden el independentismo, se vean reflejados o se quieran ver reflejados en toda la cuestión escocesa, ¿vale? Y es muy normal, es algo que en cualquier debate político se comenta, ¿no? Si estos líderes políticos catalanes que quieren la independencia intentan imitar de alguna manera a los líderes políticos escoceses que han luchado por la independencia. Es inevitable hacer comparaciones, ¿no? Aunque los escenarios políticos, geográficos y sociales son muy distintos, ¿no? Pero bueno, que sea lo mejor, ¿vale? Para todos. Bueno, entonces voy a las tres palabras y os las comento rápidamente, pero las tres palabras, repito, son muy parecidas o indican el mismo concepto. La primera es independencia, ¿vale? Buscar la independencia, querer la independencia, es desear separarse de un grupo. En este caso, en el caso escocés y en el caso catalán, el grupo es el país del que actualmente forman parte. En el caso escocés es el Reino Unido y en el caso catalán es España, ¿vale? Seguro que conocéis otros países, movimientos o situaciones parecidas en otras partes del mundo. La otra palabra era emancipación. Emancipación se utiliza sobre todo cuando un joven o una joven se emancipan, es decir, se van de la casa de los padres para empezar a vivir su propia vida, ¿vale? Cosa que en principio debería suceder sobre los 10 y pocos años, 16, 17, 18, 20, 21, 22, pero que por culpa de la crisis económica se está retrasando cada vez más. Ya es cada vez más normal que la edad de emancipación pase
más allá de los 30 años. Incluso llegué a un montón más, porque ahora mismo la compra de vivienda es muy difícil, apenas se conceden muy pocas hipotecas, hay mucho paro, hablando especialmente en mi país, España, ¿vale? Y es muy complicado, ¿vale? Pues emancipar, aunque se utiliza sobre todo en este caso específico, también se puede utilizar en el caso de países, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, en el caso español, España es el padre, la madre, son los padres, ¿no? Y Cataluña es el hijo que se quiere ir, ¿no?, de casa, ¿no? Lo mismo ocurriría con Escocia, ¿no? El Reino Unido es el padre o madre y Escocia es la que se quiere independizar como hijo que quiere empezar a vivir su propia vida, ¿no? Entonces, se puede aplicar, ¿no? Y que incluso es una expresión bastante simpática pero correcta, completamente correcta, aunque yo la califique como simpática, no significa que no sea perfectamente correcta, ¿vale? Y la otra palabra que os he comentado es escisión, ¿vale? Escisión es una palabra más compleja, incluso difícil de pronunciar, ¿vale? Y indica lo mismo, una región o grupo se escinde de otro grupo cuando se separa, ¿no? O sea, ahora mismo Cataluña y Escocia desean escindirse de sus respectivos países de los que actualmente forman parte, ¿vale? Escindirse, como digo, se puede utilizar perfectamente en este caso, pero quizás, ¿vale? Tampoco es algo totalmente obligatorio, se suele utilizar más en temas biológicos, ¿no? Como una célula se escinde de un tejido o sí, sobre todo en escisión celular, ¿no? Cuando células se separan o hay una mitosis, ¿vale? O procesos parecidos, ¿no? Pero si lo pensáis bien, son metáforas, todo es metáfora de lo mismo, ¿no? La célula que se separa de un grupo de células, el hijo que se emancipa de la casa de los padres, ¿vale? Y la región que busca la independencia con respecto a la región o país de la que forma parte. Es siempre lo mismo. Son 3 palabras para indicar lo mismo y las 3 se podrían utilizar en todos estos 3 ámbitos, aunque quizás quedaría un poco poético decir que una célula busca la independencia, pero se podría decir, ¿vale? Por decir se podría decir y se entendería perfectamente, pero quedaría muy poético, ¿vale? Muy literario, ¿no? Quizás en un ambiente así un poco más culto lo podríais decir, ¿no? Y también queda un poco poético en el plano familiar que os he comentado antes, ¿no? Pues que un hijo busque la independencia, bueno, también se puede utilizar perfectamente, pero queda un poco recargado, ¿vale? Recargado significa otro adjetivo que se ha colado en este podcast, que no lo pretendía, cuando algo es demasiado culto, ¿vale? Es una expresión muy culta para el contexto en el que estamos hablando, ¿vale? Algo demasiado culto para el público en el que nos estamos dirigiendo, ¿no? O en el ámbito en el que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, este podcast el que estoy hablando es un podcast pues amistoso, estoy hablando a mis amigos de Español Auténtico y que yo diga pues me voy a independizar de mis padres, pues es un poco no tiene sentido, ¿no? Sería pues me voy a emancipar, me voy de casa, o voy a vivir mi propia vida, ¿vale? También se puede decir. Y nada más, pues nada, este era un rápido podcast para volver a retomar el contacto tras el verano y que volváis a utilizar expresiones de español auténticas, totalmente actuales, ¿vale? Que podríais perfectamente sacar a colación, es decir, utilizar en cualquier conversación con un hispanohablante hoy, ¿vale? No es una conversación, no he hecho un monólogo sobre, no sé, las partes de la casa, ¿vale? O me he inventado una situación en un museo, sino que os he hablado de un tema candente, es decir, importante, actual,
¿vale?, de rabiosa actualidad que se está dando en la política española y casi diría mundial, ¿no? Porque el tema escocés está todo el mundo pendiente de lo que va a ocurrir. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, ¿vale? Porque el Reino Unido es un país clave en la historia del hombre, ¿vale? Que querramos o no, nos caigan mejor o peor los ingleses, ¿vale? Que conste que yo no tengo ningún problema, ¿vale? Es un país que adoro. Pues es un tema que nos atañe, es decir, nos afecta a todos. Si el Reino Unido se rompe, pues el mundo no va a volver a ser el mismo, ¿vale? Pasado mañana, ¿vale? Si el viernes por la mañana han ganado los partidarios del sí a la independencia, el mundo va a cambiar, ¿vale? No sé cuánto, pero desde luego es más que una gota en un océano, ¿vale? Es casi un cubo de agua en una bañera, ¿vale? Pues evidente, pues no va a llenarse mucho más la bañera, no va a desbordarse la bañera, no se va a romper la bañera, pero evidentemente la bañera va a afectar a la cantidad de agua de la bañera, ¿no? Bueno, pues nada más, nos vemos en el próximo podcast y acordaros que el lema de Español Auténtico es la repetición. Escuchad y escuchad y escuchad y escuchad este podcast mientras os parezca interesante. Yo intento buscar temas que son actuales e interesantes, ¿vale? Intentaré que no siempre versen sobre política, pero en un día como hoy no podía ser de otra manera, ¿vale? Como digo, todo el mundo está pendiente de lo que va a ocurrir mañana, o sea, lo que está ocurriendo hoy, el resultado se sabrá mañana, de lo que está ocurriendo en Escocia, ¿vale? Pues muy bien, nos vemos en el próximo podcast.